Hola, bienvenidos a Club de Prensa Plus. Soy Muni Jensen desde Washington, reemplazando a Juan Carlos Iragorri. Hoy me acompañan en la mesa Marc Bassets, corresponsal jefe del diario El País. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Juan Carlos Hidalgo, investigador del Instituto Cato, un centro de pensamiento que queda muy cerca de aquí. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Y José López Zamorano, corresponsal jefe de la agencia de noticias Notimex. Gracias. Está de luto el mundo del pop, Pepe, con la muerte de Prince, uno de los artistas más controvertidos y más innovadores de los años 80, un gran artista de mi época de juventud. Se han pintado de púrpura, que es el color emblemático de Prince, los puentes y las ciudades, y se han inundado de música de Prince algunos edificios públicos, incluso el Club Nacional de Prensa, donde usted tiene su oficina. Definitivamente, para quienes crecimos escuchando a Prince, es una pérdida terrible. Uno nunca sabe lo que atesora hasta que lo pierde, y creo que ese es el caso de Prince. Hacía años que no escuchábamos de él, y sin embargo, cuando te enteras de su muerte, sientes que hay un vacío, ¿no? Aquellos que crecimos con el color púrpura, sus películas, este fue un hombre talentosísimo que fue capaz de trascender géneros, estilos, formas, y actuaba a la antigüita. No solamente creaba su propia música, la interpretaba, era un extraordinario guitarrista. Realmente el hecho de su muerte es un fenómeno cultural en Estados Unidos, como bien lo dijiste, reaccionó el presidente. En las calles de Brooklyn la gente se soltó a bailar. Creo que deja un hueco muy grande en la escena musical y especialmente en la escena humana, un hombre muy talentoso que supo realmente sacarle provecho a todo su talento. Pasemos a la política. Marc Bassets, que es más fanático de los Beatles que de Prince, y hablemos sobre la semana que ha tenido Dilma Rousseff, quien enfrenta un terremoto a partir de su juicio político que en el Congreso. Esta semana avanzó el proceso de impeachment contra la presidenta Rousseff en la Cámara de Diputados del Brasil, y ahora está pendiente de una votación en el Senado que se llevará a cabo en los próximos días. Ella ha reaccionado de una manera vehemente, diciendo que esto se trata de una amenaza a la democracia brasileña y de un golpe de Estado. Viajó a Nueva York a propósito de la cumbre del clima que se lleva a cabo por parte de la Asamblea General de la ONU, y en su discurso también denunció lo sucedido como un golpe de Estado y como una persecución política. Lo curioso es que, según manda la Constitución brasileña, la salida de la presidenta de su país implica que el vicepresidente asume funciones presidenciales. En este caso se trata de Michel Temer, un político de oposición que en este momento es el principal rival político que tiene Dilma Rousseff. Él asumiría de avanzar los cargos de impeachment, asumiría la presidencia de manera temporal de ser destituida Dilma. Y ella lo ha considerado en este momento el jefe de la conspiración. Él es quien está en funciones en el Brasil. Mientras ella estaba en Nueva York, renunciaron 3 de sus ministros, incluyendo el ministro de Minas, y hay un caos político en las calles de Brasil, hay gente protestando. ¿En qué va a parar esta telenovela? Bueno, veremos. Estamos en medio de las turbulencias, ¿no? Y cada parte está jugando sus cartas ante la opinión pública internacional, que se está convirtiendo en un actor en este drama brasileño, ¿no? Por eso Dilma Rousseff y algunas cabecillas de la oposición están en Estados Unidos explicando su mensaje. Decir que es un golpe de Estado, yo creo que es un poco excesivo, ¿no? Porque un golpe es algo muy serio y hay que ir con mucho cuidado en utilizar este tipo de metáforas y frivolizar con lo que realmente significa un golpe de Estado y lo que han significado los golpes de Estado en Brasil y en otros países. Pero viendo el espectáculo del domingo del impeachment en el Congreso de Brasil, realmente no fue un proceso nada edificante, ¿no? Ver a todos estos diputados con todo tipo de motivos variopintos que no tenían casi nada que ver con los fundamentos reales del proceso de impeachment, algunos incluso evocando precisamente a militares golpistas y torturadores. Es decir, yo creo que aquello dio una imagen muy, muy mala de Brasil en general, pero también de la oposición a Dilma Rousseff, y creo que Dilma Rousseff ha visto ahí que ha ganado, o puede, o tiene una ocasión de reclamar, no sé si como víctima o su figura ante este acoso de una oposición que no ha parecido, por lo menos en este proceso, más virtuosa de lo que Dilma es. Juan Carlos Hidalgo. Sí, Dilma Rousseff es una zombie político en este momento. Hemos visto que incluso sus aliados en la región, en Sudamérica, Venezuela, Ecuador, Bolivia, no han podido convocar una reunión extraordinaria de UNASUR para supuestamente generar un consenso de este organismo alrededor del llamado golpe
de Estado. Recordemos que eso era antes lo que se hacía cuando, por ejemplo, cuando hubo la sonada policíaca en Ecuador, tuvo Rafael Correa, o cuando hicieron el juicio político a Fernando Lugo, un juicio político muy similar a este que está enfrentando la presidenta Dilma Rousseff, que fue catalogado como golpe de Estado, también por UNASUR en su momento y todo. Bueno, en este momento a doña Dilma no la han acompañado como si lo hicieron en otros momentos. Eso significa que los tiempos han cambiado, y hay otros líderes políticos en la región que son más responsables a la hora de utilizar esta terminología, y no le hace nada bien a Dilma Rousseff el hecho de que 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia brasileña han salido a decir esto no es un golpe de Estado y más bien es una gran irresponsabilidad catalogarlo como tal. Así que en ese contexto es que Dilma Rousseff viaja a Nueva York a tratar de convencer al mundo, no ha podido ni convencer a su región, a convencer al mundo de que esto se trata de un golpe de Estado. Es muy probable que la gente no le preste atención. La comunidad internacional claramente ve con recelo lo que está ocurriendo en Brasil, ve con mucho escepticismo también los motivos que tiene la oposición para sacarla de lado, pero en ningún momento ve un proceso inconstitucional o un proceso de rompimiento del orden constitucional como denuncia Dilma Rousseff. Así que yo creo que las cartas están echadas en Brasil y entre más dolorosa haga su partida Dilma Rousseff, más mal para ese país. No sé si necesariamente las Naciones Unidas sean el mejor foro para denunciar esta circunstancia, específicamente un foro de cambio climático. Ahora, el hecho de que se haga ahí obviamente habla del nivel de desesperación que debe sentir la presidenta ante lo que parece un proceso donde las cartas están echadas. Si vemos la magnitud del voto del domingo, pareciera creerse que eso podría extrapolarse a la circunstancia en el Senado y que a principios de mayo vote por el impeachment. Entonces sí ocurriría un proceso formal de destitución, tendría que abandonar el cargo con todas las consecuencias políticas. Ahora, no estoy tan seguro que la comunidad internacional quepa en este gran brochazo que hizo Juan Carlos Hidalgo de que todos piensan una cosa y estamos todos de acuerdo, ojalá fuera así en todo, ¿no? Evidentemente hay países en América Latina que le han apoyado, está Uruguay, está Bolivia, está Ecuador, está Venezuela, está en lo personal. La OEA también, el secretario general. El secretario personal en lo personal, no creo que haya una resolución de la OEA, pero hay una intención de apoyo del secretario general, ¿no? Luis Almagro. Entonces, en ese sentido, la presidenta tiene sus apoyos, pero evidentemente los apoyos que requiere son internos, y es ahí donde se ve el problema más grande. Evidentemente, tiene razón ella en acudir a foros internacionales a presentar lo que ha sido siempre la vanguardia de Brasil en temas climáticos, en temas comerciales, siempre ha estado en la punta de lanza de estos temas. Sin embargo, a nivel político doméstico su situación se ve un poco complicada. Pendiente está entonces esta semana el voto en el Senado brasileño. Y pasamos al país vecino, Argentina, Juan Carlos, donde Cristina Kirchner, la expresidenta, ha regresado a la capital a enfrentar acusaciones varias, entre otras acusaciones de lavado de dinero. Estas últimas son a través de un testigo que está en este momento colaborando con la justicia en el caso del asesor de los Kirchner, Lázaro Báez. Pues este testigo dice que había efectivamente unos negocios de lavado de dinero con Néstor Kirchner, el expresidente y esposo de Cristina, de los cuales se enteró la expresidenta Cristina después de la muerte de su marido. El fiscal argentino a cargo del caso ha pedido incluir a la expresidenta como sospechosa en este caso. Mientras tanto, ella, que está en Buenos Aires justamente para responder a la justicia, ha aprovechado para hacer política. Se reunió con todos los senadores del Frente para la Victoria, creo que más de 20 senadores de los 42, ha encabezado actos públicos, ha estado en la calle y ha aparecido aprovechando políticamente su regreso a la capital. Ya está, ha salido ya de Buenos Aires, pero ¿qué mensaje ha dejado Cristina en Buenos Aires? Sí, bueno, ella está tratando de dorar la píldora, ¿verdad? Tratar de presentar una buena cara ante una circunstancia muy apremiante, que es el hecho que nos está enfrentando no solo una, sino varias causas de investigaciones judiciales. Lo ha aprovechado para un relanzamiento, ¿verdad? Luego de un par de meses de retiro en Calafate, ahora vuelve a Buenos Aires, donde sin duda alguna cuenta con un apoyo, ¿verdad? No hay que negar eso. Cuando llegó a Aeroparque, el aeropuerto en Buenos Aires, lo recibieron entre 5.000 y 6.000 personas. Ha habido rallies políticos, ha habido manifestaciones a favor de ella, pero la situación que enfrentan no es nada bonita. En este momento, como antes lo discutíamos en la semana pasada, el caso que se le sigue por la venta de dólares a futuro del Banco Central, eso es una causa, pero esta del señor Báez es todavía más seria, porque ha sido ampliamente documentado y hay un testigo de la corona que está cantando y está implicando a Cristina, está implicando a su difunto esposo Néstor, y está implicando a un círculo cercano del kirchnerismo.
lo que está en juego es un señor, Báez, que era un gran amigo de Néstor Kirchner cuando era un gobernador provincial, crea una empresa de construcción días antes de que Néstor Kirchner asuma la presidencia, recibió contratos en el orden de $800 millones, contratos inflados de obra pública, se hizo multimillonario, y investigaciones, incluso en una del Wall Street Journal, demostró cómo este señor de alguna manera contrataba todas las habitaciones del hotel que pertenecía a los Kirchner, tenía el hotel lleno, pagado por años, sin que nadie estuviera quedándose en esas habitaciones. O sea, claramente había una triangulación ahí de dineros interesante, y se sacaba dinero del exterior también, y por eso se le está imputando cargos de lavado de dinero. Así que es una situación muy crítica, no es la única que va a enfrentar la señora Kirchner. La pregunta es si la justicia argentina será lo suficientemente fuerte institucionalmente para lograr poner detrás de las rejas a una expresidenta. Marc Bassett. Bueno, yo creo que en este caso en particular, y leyendo las noticias sobre esto, no queda muy clara la implicación directa tanto de Cristina Kirchner como de su difunto marido Néstor, ¿no? Pero en todo caso, un poco abriendo más el foco, llama mucho la atención cómo la justicia argentina ralentiza y acelera los casos en función del color del gobierno, lo cual no dice mucho en favor de la separación de poderes y de la justicia en Argentina, ¿no? Y luego no deja de llamarme la atención cómo esta familia se enriqueció de esta manera fabulosa, ¿no? Con el gobierno. Además, con una familia que tenía un mensaje populista o supuestamente progresista, y en cambio, bueno, amasó muchísimo dinero, y como se está viendo con estas tramas, ¿no? ¿Esas visitas de Cristina Kirchner al Congreso no le complicarán un poco el caminado a Mauricio Macri, el nuevo presidente, quien tiene una ambiciosa agenda legislativa? Que tiene una ambiciosa agenda legislativa y también está medio envuelto en la controversia, porque esto deriva de alguna manera de todas las investigaciones de los famosos papeles de Panamá, el hecho de que este empresario, ¿no?, Leonardo Báez, estaba de alguna manera también implicado aparentemente con esta firma panameña tratando de establecer empresas fantasmas, ¿no?, o de alguna manera en terceros países para justamente manejar cantidades de dinero muy, muy altas, ¿no? Evidentemente yo coincido con Marc, desde afuera pareciera, sin conocer en profundidad el caso, que la evidencia circunstancial no está allí necesariamente implicando personalmente a la presidenta, pero si te das cuenta de los contornos, esta idea de que formas una empresa unos días antes y después te dan más de $800 millones en contratos de obra pública, no estamos hablando de obra en general, de obra pública, de alguien que está identificado como un amigo tuyo, evidentemente hay mucho de dónde rascar, pero el hecho de que esto se acelere justamente con el nuevo gobierno y todos los problemas internos que sabemos, también de alguna manera crea una nube de sospecha en todo el proceso judicial. Ya regresamos a Club de Prensa Plus, no se vayan. Regresamos a Club de Prensa Plus. Marc Bassett, el diario Político, publicó un artículo sobre lo que sería el legado de Barack Obama en Europa, frente a Europa. Esto en el marco de un viaje que será seguramente uno de los últimos que hará el presidente de Estados Unidos a Reino Unido y Alemania, dos de los aliados tradicionales que ha tenido este país. Y daba algunas explicaciones de analistas sobre lo que sería, cómo será recordado Obama en Europa. Cosas como que ya Europa para Estados Unidos no es el foco principal, que ha habido un gran interés en Asia y en Medio Oriente, que el estilo frío y cerebral del trato personal de Obama ha también a su vez enfriado las relaciones con líderes europeos, que esto después de el discurso que pronunció Obama en Berlín en el 2008 se fue cuesta abajo, incluyendo algunos escándalos que hubo por las filtraciones de Wikileaks, donde se revelaron cosas que enojaron a los europeos, y que Obama realmente no se ha molestado por cultivar a Europa como el aliado central. ¿Qué mirada le da usted a este artículo y a esta relación? Bueno, yo creo que los europeos tenemos mucha tendencia a esperar demasiado de Estados Unidos, ¿no?, y a quejarnos cuando ahora se dice que la relación de Obama con Obama, la relación de Estados Unidos con Europa no ha sido buena, pero recordemos con George Bush, aquello sí fue un desastre, yo creo que es incomparable, ¿no? Pero entonces no nos gustaba la guerra de Irak, la división que provocó Bush en Europa. Ahora cuando Obama, digamos, ha dejado más hacer a Europa y en realidad tiene un enfoque en la política exterior muy europeo, en el sentido de que es multilateralista, que es muy cuidadoso a la hora de emprender acciones militares, pues los europeos tampoco les gusta. No les gusta cuando intervienen demasiado, no les gusta cuando no intervienen. Y es verdad que Obama empezó la presidencia con la intención de hacer lo que llamaba el pivote a Asia, el giro hacia Asia, dedicar muchos más esfuerzos militares y diplomáticos a Asia, pero ha sido un giro que ha quedado a medio camino, creo, por los problemas de Oriente Medio, pero también en Europa. Yo creo que a pesar de todo, Europa acaba siempre atrapando a Estados Unidos, ¿no? Y el caso claro ha sido Ucrania para mí, ¿no?
el hecho de que hubiese la intervención de Rusia, de Putin en Ucrania, ha acabado haciendo que Estados Unidos se dedique, o Obama dedique más esfuerzos a Europa de los que quizá él hubiera querido. La crisis económica tremenda que hubo en Europa en los últimos años también. Y ahora, claro, surgen una serie de problemas y una inestabilidad que fuerzan a Estados Unidos a preocuparse por Europa, cuando lo que querría Obama es preocuparse, como decíamos, de Asia, ¿no? La crisis de la inmigración y de los refugiados, el terrorismo, ¿no?, que ha llegado al corazón de Europa, a París y a Bruselas. Y luego esta gran incógnita del Brexit, ¿no?, la posible salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Hay un referéndum previsto, podría ser que Gran Bretaña saliese del club de la Unión Europea, y esto es otro elemento de preocupación para Estados Unidos, que tiene mucho interés en que su aliado europeo históricamente más cercano, que es el Reino Unido, esté dentro de la Unión Europea, que no deja de ser un club de estados, el más fuerte en el mundo después de Estados Unidos, y el socio, a fin de cuentas, guste o no, privilegiado de Estados Unidos en todo el globo. Juan Carlos Hidalgo. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Mark. Al final de cuentas, el presidente Obama es el presidente de Estados Unidos, no de Europa, y es el reclamo que le hacen muchos europeos de que ignoró a Europa. Bueno, pues recordemos que Europa es un continente desarrollado, un continente rico. El mercado común europeo es el mercado más grande del planeta, con 500 millones de consumidores, y Estados Unidos no tiene por qué andar de nani, ¿verdad?, de niñera con los europeos. Aparte de eso, los europeos en los últimos años han demostrado una gran disfuncionalidad en sus políticas, ¿verdad?, en la manera que ha manejado la crisis del euro, en la manera que ha manejado la crisis de los refugiados, y es poco lo que Obama puede hacer al respecto. Más bien, cuando Obama ha tratado de apoyar a los europeos en alguna aventura, como fue la intervención en Libia, ha probado ser un desastre, y esos son los grandes arrepentimientos que dice Obama que tuvo, haberse involucrado en el tema de Libia. Así que estoy de acuerdo con que el presidente Obama no haya tenido una actitud de mucha intervención en Europa, y que haya tratado de refocarse en otras partes del mundo que requerían más atención de la política exterior estadounidense. Un tema muy corto, Pepe. La revista Time ha publicado su lista anual de los 100 personajes más influyentes del mundo. Lo ha dividido en categorías: pioneros, titanes, artistas, líderes. 3 mexicanos en la lista, entre las cuales también está el Papa Francisco, Donald Trump, Leonardo DiCaprio. Los 2 mexicanos, Gael García y Alejandro González Iñárritu, ambos del mundo del cine. Definitivamente, siempre estas listas son controversiales, ¿no? Sabemos que ponen a personajes que probablemente no deberían estar ahí y omiten algunos otros personajes. En este caso me llevo el dato de los 12 hispanos, entre ellos, como bien mencionaste, 2 mexicanos. No puedo evitar la matemática. Los hispanos somos el 16% de Estados Unidos y solo somos 2 en la lista de Time, que parece que dedica, como dice Mark, a hacer más listas que hacer periodismo en ocasiones. Pero es importante, ojalá sea un punto de inflexión donde los hispanos, como Lin-Manuel Miranda, que también está en la portada, ahora estén apareciendo en estos lugares con un reconocimiento claro, no nada más porque son hispanos, sino simplemente porque son gente muy talentosa que aporta a los Estados Unidos y al mundo. No se vayan, ya regresamos a Club de Prensa Plus. Regresamos a Club de Prensa Plus. Mark Bassett, ¿quién tuvo una semana fatal? Ha tenido una semana fatal el senador por Vermont, Bernie Sanders. Sanders es candidato del Partido Demócrata para la nominación a las elecciones del próximo noviembre. Sanders ha perdido esta semana ante Hillary Clinton, su competidora, la primaria del estado de Nueva York. Ha perdido por mucha ventaja, y hasta ahora ya eran muy escasas las posibilidades de que Sanders fuese el nominado demócrata. Ahora las puertas están prácticamente cerradas. Empieza en los próximos días, las próximas semanas, para Sanders un proceso en el que probablemente tendrá que aceptar que no será el nominado, a menos que haya una gran sorpresa, un gran factor externo. Mala semana para Sanders. ¿Cuál fue su mala semana, Juan Carlos Hidalgo? La presidenta Dilma Rousseff hace un año vino invitada por el presidente Obama a Estados Unidos en una cena de Estado, con todas las galas que eso implica. Hoy vuelve a Estados Unidos a defenderse ante la comunidad internacional de lo que ella llama un golpe de Estado, que no lo es. El voto del domingo en la noche reveló que hay una abrumadora mayoría en el Congreso brasileño para removerla del cargo, y probablemente este viaje que hace a las Naciones Unidas va a ser el último viaje como presidenta de Brasil. Es inminente que el Senado va a tomar el caso, y una vez que lo haga tiene que apartarse de la presidencia por 180 días, y es casi que nula las posibilidades de que vuelva al cargo una vez que el Senado decida tomar el caso y probablemente la renueve el poder. López Amoral. En este caso yo estoy por Nicolás Maduro, ¿no?
realmente la circunstancia de Venezuela, que de suyo es grave, ¿no? Incluye muchas penurias para la población, lejos de estarse solucionando o lejos de por lo menos enfilarse hacia una posible salida, se está empeorando, ¿no? Además de los desabastos de enseres básicos para la población, de las grandes filas, ¿no? Que implica que personas estén horas y horas. Ahora nos enteramos que por problemas de la sequía y algunas otras circunstancias, el país va a entrar en un periodo de apagones sistemáticos en 10 de las más grandes ciudades, 4 horas al día durante 40 días. Y por si eso no fuera poco, la principal productora de cerveza, que es Polar, decidió suspender la producción de la cerveza ante la circunstancia de que no tienen por una parte agua y por otra parte no tienen dinero para traer la cebada que se importa de Venezuela. Creo que pocas cosas afectan la popularidad de un presidente tanto como que no haya cerveza, y definitivamente cuando ves esta masa crítica, esta acumulación de problemas en el abasto, definitivamente la situación luce muy terrible para los venezolanos. Gracias, Pepe López Zamorano, Juan Carlos Hidalgo y Marc Passet. Ustedes no se vayan. Al regreso, la entrevista con Aloisio Núñez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado brasileño. Ya regresamos. Estamos en Club de Prensa desde Washington. Soy Muni Jensen, reemplazando a Juan Carlos Iragorri. Y hoy nos acompaña en el estudio Aloisio Núñez, senador brasileño y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de ese país. El senador Núñez también es el vicepresidente del Partido Socialdemócrata Brasileño, el partido de oposición, y fue fórmula vicepresidencial de Aécio Neves en las pasadas elecciones que ganó la presidenta Dilma Rousseff. Senador, ¿qué lo trae por Washington, D.C.? Bueno, en primer lugar, un placer estar aquí con usted. Como usted dijo, soy el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional del Senado. Fui invitado para estar aquí en Washington para el encuentro con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. Voy a aprovechar esta visita que ya había pensado aquí. Programé una visita con el señor Tom Shannon, que ya fue embajador de Estados Unidos en Brasil y ahora cumple una función importante en el Departamento de Estado para hablar sobre Brasil. Mi idea es hacer una presentación de lo que está pasando en Brasil hoy. Y coincidió mi presencia con la votación del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. La atención se va hacia ese tema, la atención política en Brasil, y queríamos hablar sobre esto. Es una visión de la oposición de lo que ocurre en Brasil hoy. Y precisamente sobre ese juicio que enfrenta la presidenta Dilma Rousseff, que ya fue aprobado un proceso de impeachment por la Cámara de Representantes brasileña en los pasados días, quiero preguntarle cuál es el horizonte que le espera a la presidenta Rousseff. Entiendo que tiene que pasar por el Senado, que el Senado tendría que votar por una mayoría simple para adelantar ese proceso de impeachment. ¿Cuál es el panorama en este momento para Dilma Rousseff? Es un panorama que va a ser muy rápido en el Senado en esta primera fase, que es la fase en la que el Senado examina el proceso en la Cámara de un punto de vista formal y jurídico, sin entrar todavía en el contenido de las acusaciones. El Senado tiene 10 días para pronunciarse al respecto. Si el Senado concluye que el proceso de la Cámara está bien hecho desde el punto de vista jurídico y formal y vota favorablemente por la instalación del proceso, la presidenta entonces es retirada de sus funciones y asume el vicepresidente. Esta votación se da por mayoría simple y seguramente será alcanzada el día 10 o el 12 de mayo. En un proceso similar, en el año 92, enfrentó el juicio político el entonces presidente Fernando Collor de Mello, y sin embargo, en la mitad del proceso para su destitución, Collor de Mello renunció. ¿Debe renunciar en medio de este proceso Dilma Rousseff? Bueno, no lo sé, es una decisión de ella personal. Ahora, lo que considero es que una vez se votó este proyecto en la Cámara, este proceso, con una votación tan amplia, fueron 367 votos contra 137. Es una manifestación de la mayoría política muy amplia y la opinión pública brasileña desea un cambio, que no tiene más condiciones de gobernar a la presidenta, condiciones políticas. Teniendo ella estos crímenes de responsabilidad contra la Constitución, contra el estamento, ella incurre en estas penas que están previstas en la legislación brasileña para quienes cometen estos actos. Yo no tengo duda de que el Senado va a tratar de hacer un proceso lo más rápido posible y, claro, tiene el derecho a la defensa la presidenta.
Sin embargo, la presidenta ha sido desafiante, ha dicho que es víctima de una persecución política y que todo este proceso en su contra se trata de un golpe de Estado y una amenaza a las instituciones del Brasil. Y palabras similares también ha pronunciado el secretario general de la Organización de Estados Americanas, el uruguayo Luis Almagro, quien ha dicho que no hay motivos para adelantar este proceso contra Dilma Rousseff. ¿Usted cómo responde a esas aseveraciones de golpe de Estado? Bueno, sería un golpe de Estado curioso, porque es un golpe de Estado decidido por el Congreso Nacional. Después de que una comisión especial formada en la Cámara haya debatido esta cuestión, de que se haya pronunciado sobre un pedido de impeachment suscrito por 3 de los mejores juristas brasileños con el apoyo de la Orden de los Abogados de Brasil y la supervisión estricta de la Suprema Corte brasileña, que en 2 veces ya se había pronunciado sobre la regularidad del proceso en curso. Así que la presidenta efectivamente cometió delitos graves. Ella cometió crímenes contra el presupuesto público. Manipuló el presupuesto público. Utilizó artificios contables para disfrazar la situación de la crisis fiscal que existía en Brasil durante las elecciones. Para con eso no revelar a los ciudadanos brasileños la gravedad de la situación que Brasil estaba viviendo. Un completo descontrol de las cuentas públicas. Eso tiene consecuencias muy graves sobre la vida del país. Cuentas públicas completamente desarmadas, un déficit fiscal enorme que se reveló después de las elecciones, tiene como consecuencia la inflación, tiene como consecuencia el desempleo, un paro terrible. Más de 10 millones de desempleados en Brasil. Solo en los últimos 2 años fueron 3,5 millones de nuevos desempleados. La economía brasileña se retrajo. Hay una retracción del Producto Interno Bruto per cápita de cerca del 9%. Ni en la crisis del 29 pasó algo similar. Y además de esto, un enorme y colosal escándalo de corrupción, de manipulación, de cuentas públicas también, desviadas en favor de su campaña electoral y del Partido de los Trabajadores. Entonces, estos delitos están plenamente caracterizados. Quien comete esos crímenes en el Estado de Derecho tiene que ser castigado. Y el castigo que prevé la Constitución brasileña para estos crímenes, cuando el presidente los cometió, es la pérdida del mandato decretado por el Congreso. Así que todo lo que está siendo hecho es el cumplimiento de la Constitución brasileña. Bueno, es lo que está pasando en Brasil. Ahora, la presidenta Dilma Rousseff está haciendo, digamos, en el derecho de hacer una defensa puramente política de su mandato, porque es legítimo. Pero ella no tiene el derecho de hacer lo que está haciendo. Ella está diciendo, incluso para la prensa extranjera, que Brasil es víctima de un golpe de Estado. Si algo nos distingue, algo de lo que nos sentimos orgullosos los brasileños, un activo importante de Brasil, es que tenemos una democracia consolidada. Una democracia que enfrenta un proceso de impeachment del presidente Collor y su remoción del poder, y que está enfrentando este proceso con la tranquilidad más absoluta. Los militares en los cuarteles, los funcionarios judiciales funcionando, la prensa libre, y cuando la presidenta dice que está en un golpe de Estado en Brasil, ella está pasando la imagen de un Brasil desorganizado, de un Brasil caótico, de un Brasil donde no existe ley, donde no existe constitución. Eso es una mentira. Eso incluso aleja a los inversionistas externos que quieren verificar la economía brasileña. Y bueno, teniendo la oportunidad de inversión, se retraen frente a esta propaganda negativa que la presidenta hace y que acaba teniendo eco en una institución, bueno, en la presidencia de una institución, por ejemplo, el señor Almagro, que está hablando de esto, algo de lo que no conoce. Sin embargo, usted se refiere al escándalo de corrupción y desde afuera parece ser que el escándalo no se limita solamente al partido de gobierno, al Partido de los Trabajadores, sino que es algo que ha cobijado no solamente a la petrolera Petrobras, sino a las grandes compañías, buques insignias de la industria brasileña y a todos los partidos, o en gran parte de los partidos que hoy son parte del mapa político brasileño. Incluso
En la Cámara de Diputados que votó para adelantar el proceso de juicio político, hay un porcentaje alto de sus miembros que también están investigados. ¿Eso le resta legitimidad al proceso que está adelantando el sector judicial de Brasil y los parlamentarios? Mire, yo creo que la corrupción, infelizmente, existe de una manera muy similar en la política brasileña, como infelizmente ocurre en otros países del mundo y particularmente en nuestra América Latina. Pero también existe un movimiento hoy en América Latina de repudio a la corrupción. Y en Brasil tenemos, felizmente, una policía federal muy bien organizada, con conexiones con otros centros de investigación del mundo, que está persiguiendo este dinero desviado y que fue puesto en paraísos fiscales. Tenemos una justicia independiente. Hoy está preso en Brasil uno de los mayores empresarios, si no el mayor empresario de Brasil, Marcelo Odebrecht, dueño de una gran empresa de obras públicas. En toda América Latina, las obras. Odebrecht. Un exministro que fue el ministro más importante del gobierno de Lula está preso también. El tesorero del Partido de los Trabajadores preso. Así que tiene una justicia independiente que va detrás de ellos. Quien tiene la culpa pagará. Esto es importante en Brasil. La justicia continuará su trabajo, responsabilizando a aquellos que cometieron delitos. Ahora, en el caso de la presidenta Dilma, ella cometió un delito, sí, y ella será juzgada como manda la Constitución por el Congreso Nacional. Usted mencionaba la crisis económica que está viviendo el Brasil. Hace una semana el Fondo Monetario revisó sus cifras y espera una contracción económica para su país de un 4% y empeorando. La solución, si sale Dilma Rousseff del poder, si en efecto asume la presidencia el vicepresidente Michel Temer de manera temporal, ¿esa es la solución para el Brasil? ¿Es el comienzo de la solución o es apenas están en la mitad de lo que debe hacerse para resolver? Como diría Churchill, es el fin del comienzo. O es el comienzo del fin, es el fin del comienzo, es el fin de un proceso largo que se desarrollará por etapas. La primera etapa es la etapa que es un gobierno provisional que va a atacar los puntos más críticos y, digamos, agudos que llevan a la crisis, especialmente la crisis fiscal. Después se pueden hacer reformas más profundas en la política, en la economía, a partir de 2018, cuando será elegido un nuevo presidente con un mandato de 4 años por voto popular. ¿Es Michel Temer la persona en este momento para sacar a Brasil de la crisis? Él es el vicepresidente. Cuando cae el presidente, ¿quién asume? El vicepresidente. Es la Constitución. Michel Temer, además de eso, es la persona que debe sustituir a la presidenta. Es un hombre experimentado. Él presidió 3 veces a la Cámara de Diputados brasileños, ocupó cargos importantes en la administración de nuestro estado, el estado de Sao Paulo. Es el presidente del mayor partido organizado en el Brasil, que es el PMDB, y es un hombre que tiene capacidad de diálogo. ¿Qué necesitamos en Brasil? Diálogo, capacidad de esfuerzos para enfrentar los problemas que tenemos enfrente. Obviamente no tiene sectarismos, es un hombre capaz de escuchar, y creo que el cambio no es algo mágico, pero cuando usted cambia y sale de una situación crítica, este cambio en sí garantiza una cierta luna de miel. Pocas veces, pero una cierta luna de miel. Mire lo que pasa en Argentina. El presidente Macri fue elegido con un margen estrecho. Y bueno, el simple cambio, el cambio de equipo, de mentalidad, de prioridades, del personal político, ya llevó a la posibilidad de que, aunque tenga el Congreso dominado por el partido de los kirchneristas, tomar medidas importantes que ya están dando a Argentina unas condiciones de despegar nuevamente. Es algo semejante que puede ocurrir en Brasil. Evidentemente, tenemos que mirar bien el área fiscal, recorte de gastos y también remover algunas trabas que existen en la ley brasileña, especialmente en inversiones, especialmente en infraestructura. Por otro lado, en la política externa brasileña tenemos acciones que buscan
promover más acuerdos comerciales para estimular nuestras exportaciones, porque estamos en Brasil, un país que está un poco aislado con Mercosur, pero también queremos hacer acuerdos internacionales de comercio, de facilitación del comercio con otros países dinámicos como el propio Estados Unidos. Usted ha sido una de las voces internacionales que han mostrado mayor preocupación por lo que está sucediendo en Venezuela, por la situación de los presos políticos y por el régimen de Nicolás Maduro. ¿Usted qué impacto cree que tenga esta crisis política en Brasil sobre el pueblo venezolano y sobre el gobierno de Venezuela? Mire, yo siento que existe un viento favorable en América Latina, en conjunto, especialmente en América del Sur. Con un viento favorable, los gobiernos que repudian el populismo, con gobiernos responsables que tratan de tener una política transparente de gestión pública. Es lo que está pasando en América del Sur en este momento. Cuando esto pasa, a pesar de una situación económica adversa en la reducción de los precios de los commodities, en el crecimiento mundial, los países logran tener un buen desempeño. Países que adoptan este tipo de cambios que hoy son exigidos de manera muy general por América Latina y de América del Sur. El régimen venezolano es un régimen que no tiene futuro. Es un régimen peligroso en la medida en que una dictadura, si se perpetúa, tiende a ser más violenta. Fue derrotada ampliamente en las últimas elecciones. La oposición democrática en Venezuela tuvo competencia, fuerza, capacidad de unirse. Creo que este proceso va también a modificar la situación en Venezuela, más rápido de lo que se puede imaginar. Dentro siempre de la Constitución. No queremos violencia. Creo que la dictadura de Maduro va a caer por la propia incapacidad de resolver los problemas que enfrenta el pueblo venezolano. En su paso por Washington, ¿qué tono ha notado por parte del gobierno de Estados Unidos, tanto por el parte del gobierno de la administración Obama como del Congreso? ¿Están apoyando, están simplemente observando esta transición o esta crisis política que hay en su país? Está observando. El gobierno, bueno, recuerdo la manifestación del presidente Obama en la visita muy reciente que hizo a Argentina. A él le preguntaron sobre cómo veía la situación en Brasil, la crisis política en Brasil, y él dio una respuesta que viene siendo la respuesta que el Departamento de Estado viene dando y la propia Casa Blanca viene dando desde hace poco. Brasil tiene todas las condiciones de una democracia estable, de una democracia madura, y tiene todas las condiciones de resolver sus crisis por sí mismos los brasileños, con base en la Constitución. Punto. Es la posición del gobierno estadounidense. Observar, no interferir. Ahora, a quien crea que la Guerra Fría no terminó, que está pensando que el imperialismo norteamericano va a hacer esto, no estuvo en Cuba recientemente, estuvo con un discurso en el Teatro Alicia Alonso, no sé si usted lo vio, que fue una clase magistral de sensibilidad política. El mundo cambió y Estados Unidos hoy sabe que no puede dictar los preceptos del mundo. Sabemos que el proceso brasileño nuestro es autónomo, es un proceso que está transcurriendo en tranquilidad con respecto a la Constitución. Usted lleva muchos años en la política, senador. ¿En este momento se siente optimista o pesimista sobre su país? Bueno, me siento optimista. Hace muchos años, cuando comencé en la política, en Brasil había una dictadura. Desde entonces, en los años 80, logramos retirar cualquier peligro de intervención militar. Brasil creó una enorme democracia de masas. Tenemos cerca de 140 millones de electores que cada 2 años van a las urnas y votan en una máquina electrónica de voto. Un tipo de voto que garantiza elecciones limpias, una justicia electoral que funciona bien. Tenemos avances en la economía. Hoy Brasil es uno de los, tal vez el mayor productor agrícola del mundo. Resolvimos un problema grave
que es el problema del alimento para nuestro pueblo, y también un negocio que garantiza las divisas de exportación, un gran cambio en el panorama energético del país. En los años 80 Brasil importaba el 80% del petróleo que consumía. Hoy estamos cerca de la autosuficiencia. Tenemos desarrollo de formas alternativas de energía eólica, de etanol de la caña de azúcar, programas sociales importantes. Logramos una mejoría en la condición de vida de millones de brasileños que salieron de la miseria y una democracia que funciona prácticamente bien. Tenemos problemas enfrente. Bueno, necesitamos un crecimiento sustentable. Tenemos problemas para mejorar nuestro sistema político y volverlo más inmune a las presiones del poder económico, pero en fin, es un gran país, seguramente sabrá superar esta crisis y volver a crecer. Senador Aloysio Núñez, senador presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado brasileño, muchas gracias por estar en Club de Prensa. Muito obrigado a você. Y a ustedes los esperamos en este programa en una próxima oportunidad.